Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Mauricio Fernando Muñoz Velarde. Soy del grupo 39 de Anatomía y hoy expondré un poco de lo que sería irrigación de la región del pie. Para esto vamos a hablar eh, de tres arterias principales que van a brindar irrigación. En la parte dorsal del pie va a encontrarse lo que es la arteria dorsal del pie o arteria peria. Y en la parte plantar del pie van a estar las arterias plantares, que se van a dividir en dos: arteria plantar interna o medial y arteria plantar externa o lateral. La arteria peria o dorso del pie principalmente es la continuación de la arteria tibial anterior. Se extiende desde el borde inferior del ligamento anular anterior, que aquí no se aprecia muy bien, o también conocido como retináculo anterior del tarso, hasta la extremidad posterior del primer espacio interóseo, al que va a atravesar de arriba hacia abajo para anastomosarse con la arteria plantar externa o lateral. Tiene una dirección oblicua hacia adelante y un poco hacia adentro. En sus relaciones hacia atrás va a descansar sobre la cabeza del astrágalo. Y la segunda cuña o cuña intermedia, las articulaciones y sus ligamentos. Medialmente se relaciona con el tendón del extensor propio del dedo gordo o extensor largo del hallux. Lateralmente corresponde al borde medial del músculo extensor corto de los dedos, que va a estar cubierto por los tendones del extensor largo de los dedos. Y hacia adelante se halla cubierto por piel, por las venas que van a originar a la vena safena magna, las ramas terminales del nervio músculo cutáneo o nervio fibular superficial, la aponeurosis o fascia dorsal. En su distribución va a tener ramas colaterales y una terminal. Las colaterales va a dividirse en varias: la arteria tarsial lateral o dorsal del tarso, que van a ser por debajo del borde inferior del ligamento anular o retináculo, o sea, va a estar cerca. Va hacia el borde externo del pie, introduciéndose debajo del músculo pedio o extensor corto del pie. Termina en el borde lateral del pie, anastomosándose con ramas del plantar lateral. Va a emitir dos ramas, que serían las ramas ascendentes, que van al seno del tarso, y las ramas descendentes, que son para los huesos del tarso y las articulaciones. Otra de las ramas colaterales sería la arteria del seno del tarso, que nace o puede nacer de la arteria dorsal del pie o de la tarsiana lateral. Después de recorrer el seno astragalo-calcáneo, se anastomosa con un ramo de la plantar interna en la planta del pie. Después encontramos la arteria tarsiana, la arteria tarsiana medial o supratarsiana interna, que es un ramo que, según el autor Grubel-Heuer, se dirige hacia adelante y adentro a lo largo del borde medial del pie. Luego vamos a encontrar algo que sí es bastante notable, que sería la arteria arcuata o dorsal del metatarso. Nace a nivel del primer espacio interóseo y se dirige hacia afuera, formando un arco de concavidad superior que se anastomosa con la plantar lateral. En su concavidad nacen ramos que se anastomosan con ramos de la arteria tarsiana lateral, y de su convexidad se originan tres ramas interóseas dorsales para los tres últimos espacios interóseos. Cada una de estas arterias discurre de hacia atrás hacia adelante sobre el músculo interóseo dorsal, y al llegar a la raíz de los dedos se va a dividir en dos ramos: los colaterales dorsales de los dedos vecinos, que cada rama interósea dorsal se anastomosa con el arco plantar a través de un ramo perforante. Y por último, en las colaterales vamos a tener la arteria metatarsiana dorsal o interósea dorsal del primer espacio. Se va a dividir a nivel de la extremidad anterior del primer espacio interdigital en dos ramas, que vendría a ser la rama interna,
que da origen a las colaterales dorsales lateral y medial del hallux, y la rama externa, que es colateral dorsal interna o medial del segundo dedo. Y por último va a tener la rama terminal en la extremidad posterior del primer espacio, y se anastomosa con la arteria plantar externa o lateral. Esta es considerada como la terminación de la arteria pedia o dorsal del pie. En la parte anterior del espacio se anastomosa con la interósea plantar, que va a ser, pero esta ya va a ser profundo y no se va a poder notar muy bien. Ahora bien, un momento. Ahora bien, hablando un poco de lo que serían las arterias plantares, nacen de la división de la arteria tibial posterior a nivel del canal o surco calcáneo, y son dos: la arteria plantar interna, o también arteria plantar medial, y la arteria plantar externa o lateral. Hablando de la arteria plantar interna o medial, la arteria es de calibre delgado, la cual al salir del retináculo de los dedos flexores, de los músculos flexores, se dirige hacia adelante por el borde medial de la cara plantar del pie. Este va a estar cubierto por el músculo abductor del hallux y el músculo flexor breve de los dedos. Cruza la cara inferior del músculo flexor largo de los dedos, dirigiéndose al primer hueso metatarsiano. A lo largo del borde interno del tendón, durante su trayecto es acompañada por el nervio plantar medial y y dos venas. En su distribución, en lo que vendría a ser la distribución, va a emitir ramos musculares, ramos óseos, articulares y cutáneos. Va a terminar originando a la colateral interna del hallux o dividiéndose en dos ramas, que serían la rama interna, que forma la colateral interna del hallux, y la segunda, que es la rama externa, que se anastomosa con las interóseas de los espacios 1 y 2. La arteria plantar interna o medial suele dividirse también en dos ramos: ramo superficial y el ramo profundo. Continuando con lo que es esto, sería que la superficial, o sea, el ramo superficial, va a penetrar a través del músculo abductor del hallux, al que sí va a irrigar. Se va a dirigir a lo largo del borde interno del pie y llega hasta el primer dedo o al dedo gordo. En el ramo profundo sigue su paso por el surco formado entre el músculo abductor del hallux y el músculo flexor corto de los dedos, hasta la cabeza del primer hueso metatarsiano. Va a vascularizar a los mismos músculos y la piel. Se anastomosa con la primera arteria metatarsiana plantar y a veces directamente con el arco plantar, pero eso solamente en ocasiones. Ahora, hablando un poco de lo que sería la arteria plantar externa, al salir debajo del músculo aductor del hallux, va a pasar a la cara plantar del pie, donde entre el músculo flexor corto de los dedos y el músculo carnoso de silvio o plantar cuadrado se dirige en forma de arco hacia el borde externo lateral del pie. Aquí se dirige hacia adelante y afuera, y al llegar a la base del quinto hueso metatarsiano se dirige transversalmente hacia adentro hasta la extremidad posterior del primer metatarsiano, anastomosándose desde este punto con la arteria pedia o dorsal. Este último segmento constituye el arco plantar profundo, la cual se encuentra entre las inserciones del aductor oblicuo, flexor corto del hallux y los tendones flexores de los dedos. La arteria va a estar acompañada igual por sus dos venas satélite y el nervio plantar lateral. Ahora, en lo que se refiere a su distribución, se va a dividir en dos. En su porción oblicua da ramos inferiores, ramos superiores, ramos internos y ramos externos. Los inferiores están destinados al flexor corto plantar y abductor del quinto dedo. Los superiores para los huesos del tarso, los internos para los tendones flexores y lumbricales, y los ramos externos para el flexor corto del quinto dedo. En su concavidad nacen ramos
para los huesos del tarso. En la convexidad nacen, van a ser la colateral externa o lateral del quinto dedo y las interóseas plantares. De su cara superior nacen las arterias perforantes posteriores, que son 3. Alcanzan a las interóseas dorsales, con las cuales se van a anastomosar. La perforante posterior del primer espacio está constituida por la propia arteria peria o dorsal del pie. Y eso sería referente a lo que serían arterias.